Hola chicos, vamos a continuar con biomoléculas orgánicas, ¿ya? Recordar que estamos en este debate entre la estructura y la función, entonces vamos a seguir viendo las estructuras básicas o biomoléculas orgánicas que componen a los organismos vivos, ¿ya? Biomoléculas, dijimos que estaban formadas por inorgánicas y orgánicas, y en el video anterior vimos carbohidratos y lípidos. Ahora vamos a ver proteínas y ácidos nucleicos, en ese orden. Bueno. Entonces, proteínas. En primer lugar, ya, las proteínas están formadas por aminoácidos. Esa es su unidad básica, unidad monomérica. Ya tenemos en este caso acá, un aminoácido está compuesto por cuatro grandes grupos o cuatro subpartes, podríamos decir. Un carbono central, el cual siempre se asocia a un hidrógeno o un grupo hidrógeno que se le denomina. Tenemos un grupo amino, NH2 en su forma neutral, y un grupo carboxilo, COOH, ¿ya? Hay un grupo que es el grupo radical, el cual eh, es el que varía, es el variante. Entonces todos los aminoácidos comparten la estructura de amino, el carbono central, el hidrógeno, el grupo carboxilo, y el radical es la parte variable del aminoácido. Bueno, los aminoácidos se clasifican ya en esenciales y los no esenciales. Los esenciales, ahí están específicamente leucina, metionina, etcétera, son los que yo debo obtener sí o sí de la dieta, es decir, de la comida. Los no esenciales ya se forman en el cuerpo de forma natural, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la buena alimentación, porque los aminoácidos nos permiten formar estructuras proteicas ya específicas, y todo es proteína, se van a dar cuenta. Ya, la histidina, ya, que está, por ejemplo, aquí abajo, que es considerado no esencial, en niños no se sintetiza, ya, por ende, se considera en esa edad o en ese margen de edad, se considera como esencial. Después en la adultez ya se considera como no esencial, pero es una terminología técnica en el fondo para poder entender esto. Bueno, las proteínas, al igual que las biomoléculas anteriores, si recuerdan los carbohidratos y los lípidos, los carbohidratos se unían por un enlace glucosídico y los lípidos por un enlace éster. En el caso de las proteínas, el enlace lo vamos a denominar peptídico, ¿ya? Donde un aminoácido con otro aminoácido se van a unir, ¿ya? Formando un enlace que va a liberar agua, al igual que todos los anteriores, ¿ya? Es una síntesis por condensación o por deshidratación. Libera una molécula de agua. Si se dan cuenta que hay una imagen, esta es una imagen animada, tengo un aminoácido, la alanina, en contexto, luego tengo la serina, ¿ya? Si se dan cuenta lo que está marcado ahí son los radicales, ahí está el enlace peptídico y va a liberar una molécula de agua. Una vez más la animación. La alanina marca el variable o el radical, la serina marca el variable, y ahí está la unión. Forma una molécula de agua y se forma un enlace peptídico, ¿ya? De todas maneras van a tener esta presentación, ¿vale? Los niveles de organización. Las proteínas son complejas, ¿ya? Es una de las biomoléculas, ya entramos en complejidad consistente, ¿ya? Las biomoléculas, en general, bueno, suelen ser complejas todas, sin embargo, las proteínas tienen niveles de estructuración distintas. Por ejemplo, acá tengo las proteínas, ya, estructuras tridimensionales, donde las proteínas, puedo tener proteínas muy largas, de muchos aminoácidos unidos, si se dan cuenta, y claramente esto no se mantiene en forma lineal. Entonces, en el espacio empiezan a adoptar formas, formas que pueden llegar a ser muy complejas en algunos ejemplos. Si habláramos de estructuras o niveles de organización, tenemos que decir que en proteínas encontramos cuatro niveles independientes, ¿ya? Entonces, el nivel A, o conocido como estructura primaria, el nivel B, conocido como estructura secundaria, el C, estructura terciaria, y el D, estructura cuaternaria. Vamos a revisar uno a uno para que se vaya entendiendo en qué consisten los niveles de organización. La estructura primaria ya se define como la secuencia de aminoácidos. Solamente el orden de aminoácidos que tenemos. ¿Ya? Es como ver una lista, ¿ya? De
de aminoácidos uno al lado del otro. No tenemos idea de cómo se organizan estructuralmente o espacialmente. ¿Ya? Como dice ahí, bueno, la secuencia de aminoácidos es específica para cada proteína. Cada secuencia de aminoácidos acá es determinante de la proteína que va a formar. Por ejemplo, este es un ejemplo de estructura primaria de la ribonucleasa, un ejemplo de proteína. Vamos a hablar de eso más adelante. Si yo, por ejemplo, ese aminoácido, ya que está en azulito, si no me equivoco, es lisina, creo, ¿ya? Eh, y con ese, por ejemplo, naranjo, que creo que es glicina, ¿ya? Tengo lisina y glicina. Si yo, por ejemplo, diera vuelta esos dos aminoácidos, tan simple como eso, dejar el azul ahí y el naranjo acá, ya no sería la misma proteína. Entonces, es sumamente importante entender de que la secuencia marca la proteína. E imagínense, tenemos 20 aminoácidos distintos, y de esos 20 aminoácidos, la cantidad de repeticiones y la cantidad de orden que tenga esto es infinito. No tenemos proteínas de una cantidad específica, pueden ser proteínas de muchos aminoácidos distintos. Hay proteínas de 100 aminoácidos, 200, 300, 1000 aminoácidos. Entonces, la verdad es que la cantidad y la repetición es una combinación infinita. Entonces, son específicas y un cambio puede generar la pérdida de la función o que la función vaya a la mitad, ¿ya? O que pierda algo de función. Las mutaciones pueden variar la secuencia. Bueno, obviamente eso lo vamos a ver cuando veamos expresión genética, pero eh, si se dan cuenta, las mutaciones pueden desencadenar cambios, y esos cambios pueden ser muy perjudiciales si se acumulan muchas mutaciones en una proteína. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo de estructura primaria. Ahí está el orden, si se dan cuenta, de cómo se van cambiando. Yo le dijera histidina, que es ese, con isoleucina, que es ese, yo los cambio, ya no es la misma proteína. Pierde su identidad molecular. La estructura secundaria va a depender de la estructura primaria. Cada una, obviamente, va dependiendo de la anterior. ¿Ya? Esto es encadenado. ¿Ya? Los aminoácidos que conforman la proteína, ¿ya? Van a tener ciertas características, claramente. Y estas características van a ir determinando ya la formación de ciertas interacciones entre los mismos aminoácidos. Entonces, esto es como sentarse en el curso con compañeros. Uno suele en este caso tener cierta afinidad con ciertos compañeros y no con todos. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Dependiendo de los aminoácidos que tengan al lado, ellos van a encontrar como una afinidad quizás con otros que están más lejanos a ellos. Y eso va a determinar que existan enlaces, a veces a distancia, que puedan ser solamente atracciones, que determinen espacialmente dos organizaciones. Una que puede ser en forma de hélice, como acá está la imagen, si se dan cuenta es una hélice, y que la vamos a denominar alfa hélice, o en su defecto, que adopta una forma como zigzagueante, si se dan cuenta, que es denominada hojas beta o lámina beta. En algunos libros también incluso beta plegada. ¿Ya? Estas interacciones van a depender de los aminoácidos. Por ende, si este aminoácido, no sé, el azul con el gris tienen esa interacción, si este fuera, por ejemplo, estoy inventando, verde, ya puede que la interacción deje de ser así lámina beta y pueda transformarse en una hélice. Entonces, eso es más complejo. Acá, por ejemplo, tenemos la especificidad o la especificación de este tipo de interacción. Aquí hay una alfa hélice y aquí hay una lámina beta. En cuenta. Las interacciones para que se formen estas láminas beta o alfa hélice siempre van a depender de un enlace específico, que es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se forma por los grupos, en este caso CO y NH, de los grupos carboxilo y amino. Entonces, esas interacciones o esas atracciones hacen de que esta interacción se mantenga. Si yo le agrego temperatura o le cambio el pH a la solución donde está la proteína, puede que estas interacciones se empiezan a romper. Entonces ahí tendríamos otro problema, ¿ya? Que sería generar dudas a la hora, por ejemplo, de la estructura. Podría perder la conformación, incluso la función de la proteína.
La estructura terciaria ya es más compleja, ¿ya? Porque es un sobreenrollamiento, es decir, es un enrollamiento en sí misma. Ya está enrollada con alfa hélice o beta plegada. De hecho, si se fijan en la imagen acá, tengo alfa hélice ahí, chiquitita, ya que ahí está enrollada. Y con esas alfa hélices ya formadas, se vuelve a plegar en sí misma, perdón, se vuelve a plegar en sí misma, generando ya que esta proteína se vuelva a plegar, por ende se vuelva a compactar en sí misma. Imagínense un rollo de lana, ¿ya? Una forma, por ejemplo, correcta de guardar una lana, yo no pretendería guardar una lana estirada, po. No tengo lugar donde entre. ¿Qué es lo que hago con la lana? La enrollo, formo una pelota y eso me compacta mucho el lugar donde yo la pueda guardar. Las proteínas es exactamente lo mismo. Para compactarse en sí mismas, utilizan estos mecanismos estructurales. Bueno, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí hay enlaces que se empiezan a formar entre cadenas ya mucho más lejanas. Esa cadena está formada por aminoácidos también. Entonces, las uniones que se forman son muy, muy lejanas. Y esas muy, muy lejanas hacen que puedan interactuar y que se vuelvan a sobreenrollar. Acá, ya, los, o sea, la estructura que principalmente interactúan entre sí, ya dejan de ser, o sea, igual está presente en los grupos amino y carboxilos, pero acá los principales protagonistas son los radicales. Recuerden que cada aminoácido tiene un radical distinto, o sea, los que son diferentes. Y estos radicales pueden estar interactuando entre cadenas más lejanas. ¿Qué tipos de enlaces se pueden dar acá? Entre esos radicales normalmente, el puente de hidrógeno nuevamente, interacciones iónicas, uniones de Van der Waals, que son atracciones más básicamente atómicas, pero además tenemos interacciones hidrofóbicas. Y una de las cosas como más importantes es este, el puente disulfuro. Hay algunos aminoácidos que tienen azufre, S, y esas azufres generan unos puentes que son bien firmes y que no es tan sencillo romper, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de proteínas, hablamos de proteínas ya globulares, porque se empiezan a enrollar en sí mismas, ¿sí? Ese ejemplo que está ahí es un puente disulfuro, si se dan cuenta, ahí está el S anclado. Aquí hay otro ejemplo de terciaria, ya está como mirado en 2D, a diferencia del anterior. Acá tengo, por ejemplo, un puente disulfuro, ¿ya? Aquí hay una unión salina, que es como una unión iónica, ¿cierto? Hay un puente de hidrógeno, etcétera. ¿Ya? Las estructuras terciarias se van formando a partir de esto. Hay una unión hidrofóbica, ¿ya? Es una unión más compleja. Si yo le aplico temperatura, le cambio el pH, obviamente, puedo cambiar la estructura. Bueno, finalmente la estructura cuaternaria, ¿ya? Acá, bueno, no todas las proteínas llegan a estructura cuaternaria, ¿ya? Son algunos complejos moleculares que pueden llegar a tenerla. Normalmente, estas proteínas o estructuras cuaternarias que llegan a ser es porque se unen en una función común más de una proteína o de una unidad proteica. Me explico. Ustedes miren la imagen acá. ¿Qué alcanzan a ver? Tenemos una proteína ahí en roja, una en azul, una en blanco y una como en celeste, ¿no? Como que fueran como cuatro proteínas distintas. Sin embargo, estas cuatro proteínas distintas están unidas en una sola gran estructura o en un complejo proteico que se le denomina, ¿ya? Estos cuatro complejos, o sea, este complejo proteico formado por cuatro subunidades, como dice ahí, cumple una función específica, que es una función compleja, en este caso es la hemoglobina, transporta oxígeno, ¿ya? En la sangre, en el glóbulo rojo. Entonces, estas cuatro subunidades en su conjunto cumplen solo una función. Por sí solos no lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, esto es como una gran asociación molecular. ¿Vale? Obviamente, las ventajas de esta asociación son más estables. ¿Ya? Hay una regulación alostérica. Eso, si vemos, por ejemplo, enzimas, en algún momento vamos a explicar una regulación con el sustrato. ¿Ya? Es decir, podemos prender o apagar a veces las funciones moleculares de una molécula, valga la redundancia, ¿ya? Y obviamente es mucho más estable. No todas las proteínas llegan a este nivel de complejidad.
pero las que la logran llegar dependen de las subunidades. Es una gran asociación. Hay un pequeño resumen de las imágenes. Primaria, secundaria, tercera y cuaternaria, que es la misma imagen anterior, una pequeña definición de cada una. Ya la secuencia, el primer enrollamiento, el sobreenrollamiento y la estructura la unión subunidades para formar una gran estructura. Funciones de las proteínas, prácticamente las proteínas hacen todo, chicos. Estructural, formar parte, por ejemplo, de membranas celulares, el citoesqueleto, ¿ya? Enzimáticas, todas las enzimas son proteínas, biocatalizan reacciones químicas. Funciones hormonales, ya, por ejemplo, la insulina, el glucagón, que tienen que ver con la regulación de la cantidad de azúcar o la concentración de azúcar en la sangre, la hormona del crecimiento. Defensas, las inmunoglobulinas, o conocidas más vulgarmente como anticuerpos, ¿ya? Transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que ya explicamos, que transportan, en este caso, gases. Algunos que, por ejemplo, transportan lípidos en la sangre, lipoproteínas, ¿ya? Etcétera. Contráctiles, las de los músculos, la miosina y la actina, ¿ya? Que forman parte, o sea, gracias a ella nosotros podemos contraer la musculatura y podemos desplazarnos, por ejemplo. Función energética, ¿ya? Por ejemplo, pueden utilizar, ¿ya? En condiciones extremas, cuando los carbohidratos y lípidos no están disponibles o no pueden ser utilizados. Es decir, las proteínas ya no tienen una gran función energética, pero pueden cumplir también funciones energéticas. Bueno, eso obviamente se va revisando con detalle más allá. Segunda biomolécula de este video, ácidos nucleicos. ¿Sí? La unidad monomérica del ácido nucleico, no les puse esa tabla en proteínas porque es mucho más compleja, ¿ya? Pero es que iba a ser muy larga. Pero en ácidos nucleicos la pongo nuevamente. Elementos principales de ácidos nucleicos, ya carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato, ¿ya? La única, así que para considerar en proteínas, que no hay fosfato allá, sino que hay azufre, CHOMS. En el caso de acá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato, CHOM, con P. ¿Sí? Unidad monomérica, el nucleótido, ¿ya? Las uniones poliméricas, es decir, cuando se unen muchos, se habla de polinucleótido, o muchos dicen ácido nucleico, por eso va. Enlaces que podemos encontrar en este tipo de moléculas, el fosfodiéster y el puente de hidrógeno. Vamos a hablar de eso en detalle. ¿Qué función cumplen? Almacenar y transmitir información genética. Y los grandes ejemplos son clásicos. El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, conocidos para los amigos como ADN y ARN. ¿Sí? Vamos a hablar de la estructura. Aquí podemos ver unas imágenes un poco contextualizando. ¿Ya? Vamos a hablar del nucleótido como unidad base. ¿Ya? El nucleótido está formado por eh, tres estructuras o tres partes, básicamente. Un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base de nitrógeno o una base nitrogenada. La imagen de acá está ya más química la cosa, pero en el fondo explica lo mismo. Tengo la base nitrogenada, que es esta, tengo el grupo, o sea, la pentosa, o el azúcar de 5 carbonos, y el grupo fosfato. ¿Sí? Los ácidos nucleicos, bueno, como se dividen en estas tres estructuras, podemos hacer una subclasificación de algunas de ellas. Por ejemplo, las bases nitrogenadas y la pentosa. El grupo fosfato siempre es el mismo grupo fosfato. Las bases nitrogenadas se subclasifican químicamente en dos tipos, las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas son las que tienen solo un anillo. Las purinas son las que tienen dos anillos. Ejemplos de estas son la citosina, la timina y el uracilo. Ejemplos de esta, la adenina y la guanina. Ojo, aunque lo voy a mencionar más adelante, la citosina y la timina, ya, en el caso del lado de acá, de las pirimidinas, las encontramos en ADN. Las purinas, adenina y guanina, también las encontramos en ADN. En el ARN
De las pirimidinas podemos encontrar la citosina y el uracilo. La timina no existe en el ARN. Y en las purinas, en el ARN también encontramos adenina y guanina. Hay una imagen que representa eso. La pentosa podemos hablar de dos tipos. La ribosa, que es la que tiene el ARN, y la desoxirribosa, la que tiene el ADN. La única diferencia entre estos dos carbohidratos, ¿ya? O monosacáridos, porque son carbohidratos, es en ese carbono, en el carbono 2, 1, 2, hay 1H en el caso de ribosa, y hay solo un H en el caso de desoxirribosa. De ahí su nombre, desoxi, sin oxígeno. ¿Sí? Sigamos. El grupo fosfato, como les digo, ya según el carbono 5 de la pentosa, 1, 2, 3, 4, 5 a ese carbono según el grupo fosfato. Y normalmente, bueno, este grupo fosfato va a permitir unir al nucleótido que está arriba o el que sigue. Bueno, en un ejemplo visual van a verlo mejor. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del adenosín trifosfato, el ATP, recuerdan al ATP, ¿cierto? Este es un nucleótido modificado, ¿sí? Si se dan cuenta, es un nucleótido de adenina, adenosina, es su nombre, tiene una ribosa y en vez de tener un fosfato, tiene tres fosfatos. Cuando se rompe uno de estos enlaces o sale un fosfato disparado, eso genera energía en la célula. Eso es más detalle que cuando se ve metabolismo, cuando veamos funciones, ¿vale? El trifosfato de adenosina, por eso es su nombre. Es un nucleótido modificado. Ya los enlaces, esto es complejo. Ojo acá. Los nucleótidos se van enlazando. Si se fijan, acá tengo dos nucleótidos. La base nitrogenada, el azúcar, el grupo fosfato. Pero para unirse al otro nucleótido, tengo que unir al nucleótido de acá, ¿cierto? Tengo una base, el azúcar y el fosfato. La base, el azúcar y el fosfato. El fosfato va a enlazar o va a permitir enlazar las dos pentosas, si se dan cuenta, para que la cadena no se desarme. Entonces, el enlace fosfodiéster, de ahí su nombre, fosfo, de fosfato, di, que forma dos conexiones, básicamente las que unen a cada uno de las pentosas, éster, porque son enlaces éster, que dependen de signos de por medio. ¿Sí? Entonces, este es un enlace covalente, como dice ahí, entre un grupo hidroxilo y el carbono 3 de un grupo fosfato, ¿ya? Y bueno, del carbono 3 y un grupo fosfato. Y se une al carbono 5 del nucleótido entrante, vale decir, tengo por ejemplo acá, carbono 1, voy a mirar este nucleótido, ese nucleótido, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Carbono 3 se va a enlazar, ¿ya? Al grupo fosfato, ¿cierto? Y este grupo fosfato, que es del siguiente núcleo, se va a enlazar al carbono 5. 3 y 5, siempre en esos dos. ¿Sí? En el 3 de uno y en el 5 del otro. El puente de hidrógeno es distinto, porque es el que permite unir entre las bases nitrogenadas. Si se dan cuenta, acá tengo un nucleótido. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar. Y al frente tenemos lo mismo. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se van a unir entre ellas por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Una cosa importante, las bases nitrogenadas o los puentes de hidrógeno siempre van a ocurrir entre bases específicas, entre la adenina y la timina, por dos puentes de hidrógeno, y entre la guanina y la citosina, por tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, siempre se enlaza una purina con una pirimidina, una purina y una pirimidina. La cantidad de enlaces va a determinar específicamente qué uniones se están haciendo. Y otra cosa importante, aunque lo voy a explicar en la imagen que viene, ¿ya? Las cadenas de ADN van al revés. Una va para allá, si se dan cuenta, y la otra va para allá.
Es la única forma de contraponer las bases nitrogenadas de forma correcta. Si yo desnaturalizo el ADN, ya se rompen los puentes de hidrógeno. Esta es solamente una reacción química. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un mayor porcentaje de una cadena de ADN con mayor cantidad de uniones citosina-guanina, por ejemplo esa, ¿ya? Que adenina-timina, es más difícil de desnaturalizar. ¿Por qué? Porque tiene más enlaces. Si yo tengo más C y G, tengo más triple enlaces, ¿ya? De puentes de hidrógeno. No así lo que pasa con los A y T. ¿Vale? En esta imagen está más cerca, más clarito. Si se dan cuenta, azúcar y azúcar, el fosfato de por medio. Fosfodiéster enlaza esta cadena del lado de acá, ¿ya? La cadena de nucleótidos que va por el lado de acá, está enlazada por el fosfato. Fosfodiéster. Y en el caso de acá, estos son los enlaces fuente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de la cadena de la izquierda con la cadena de la derecha. Y nuevamente, las cadenas van al revés. Esta cadena va hacia allá y esta cadena va hacia allá. ¿Sí? G y C, guanina y citosina, 3 puentes de hidrógeno. A y T, 2 puentes de hidrógeno. Siempre se une una purina con una pirimidina. Una purina y una pirimidina. ¿Vale? Diferencias entre ADN y RN, para entender, con esto termino, ¿ya? Primero que todo, el ADN codifica información genética, guarda las características de un organismo, los genes básicamente están presentes en el ADN. En el ARN tienen diferentes tipos, por ende diferentes funciones. Algunos que llevan información desde el núcleo, desde el ADN, pero normalmente el ARN codifica mensajes del ADN para poder finalmente traducirlos en proteínas. Eso lo veremos con detalle en otra sesión. Diferencias, las bases nitrogenadas, timina y uracilo, ¿ya? Y en el caso del ADN, el ADN siempre es doble hebra, ¿ya? Dos cadenas que se unen una con la otra. En el caso del ARN es solo una cadena. Eso no quiere decir de que esta sola cadena se pueda plegar en sí misma, pero es solo una cadena, ¿vale? Chicos, para mayor información de ácidos nucleicos, en la descripción voy a dejar un link que explica solo ácidos nucleicos. Y ahí hace un resumen manual y visual, obviamente, de los ácidos nucleicos y cómo estos se clasifican. Si lo quieren anotar o les quiere servir de base, ¿vale? Eso, chicos, muchas gracias. Hasta acá y nos vemos en la siguiente.